hasta la muerte y demuestra que además de ser humano, aún se puede ser persona y ser cristiano y lo demás el tiempo lo dirá. Muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes de Canal 8, Tu Nueva Visión. Estamos en la hora de pan de vida, en la barra cristiana, la hora de pan de vida, el mejor pan del mundo. Y estamos aquí en su canal favorito, Canal 8, el mejor canal de la Chontalpa. Agradecemos a usted que nos ve desde la comodidad de su hogar, lo que nos escuchan a través de ir manejando, a través de las diferentes plataformas que hay para poder vernos. Así que gracias a todos, de verdad. Dios es bueno y siempre será bueno. Así que gracias a todos. Este es nuestro programa Matrimonios, Victoria o Fracaso. Y soy el pastor Andrés López Jiménez del Centro Cristiano de Comalcalco, ubicado en la colonia Solidaridad, y estamos aquí para servirle. Así que gracias, de verdad, gracias una vez más. Y quiero recordarle, de verdad, eso sí, para mí es tan importante como para usted. Tenga a su mano su Biblia, tenga a su mano una libreta, su agenda, un bolígrafo, un lápiz, un marcatexto. Tenga material ahí para que algo que a usted le impacte, que toque allá adentro algo en su corazón, usted lo pueda marcar y pueda decir, esto lo voy a analizar bien, esto lo voy a escudriñar, porque el propósito es precisamente escudriñar, leer, releer, analizar, meditar, comparar, ver varias versiones y todo eso. No es que lo sabemos todo, es la revelación que Dios nos da para un tiempo perfecto, para personas que lo necesitan. Entonces es importante que todo esto lo vayamos viendo. ¿Por qué? Porque esto a usted le ayuda, pero al rato usted también tiene una revelación sobre este mismo tema y puede enriquecerlo más, puede darlo a algún familiar en su iglesia o en una reunión, no sé, donde quiera que sea. Así que por favor, póngase cómodo, de verdad, tenga a la mano todo lo que le dije. Y prepárese. Vamos a orar porque es necesario poner en manos de Dios este tiempo. Y acuérdense que vamos a continuar con un tema que ya comenzamos la semana pasada. Pero vamos a orar. Padre Santo, en tus manos, bendito Dios, están nuestras vidas. Padre, gracias por el don de la vida, porque un día más nos regalas todavía 24 horas más, Señor, para hablar de ti, para dar testimonio, para seguir creciendo, para seguir impactando las vidas, para hacer testimonio. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por Canal 8. Gracias por los que están detrás de cámara. Bendecimos a Pan de Vida. Bendecimos al pastor Agustín, a su esposa Lupita y a todos sus negocios. Gracias de verdad, Señor. Eres bueno, tus misericordias son nuevas. Te pedimos, bendito Dios, que tú cumplas el propósito para el cual nos has puesto en este lugar, Padre. No hay casualidades en quien tú has llamado, Padre. Todas las cosas que tú haces, las haces con un propósito. Y ese propósito es que se te dé la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Nosotros, Señor, siervos inútiles solamente, porque aquí estamos, bendito Dios, para ser canal de bendición, Padre. Solamente que tu Espíritu Santo fluya a través de nuestros labios y todo lo que digamos, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos para comenzar con el tema. Bien, pues una vez más, solamente para decirle gracias de verdad. Es para nosotros una bendición el hecho de poder estar aquí y poder llevar a cabo la continuación de este tema, de este programa que ya tenemos iniciado desde la semana pasada. Para nosotros sí es muy importante el hecho de poder estar cada día
tratando por todos los medios de enseñar, de exponer la palabra de Dios. Y estamos viendo el tema de Moisés. Moisés. Quizás usted se pregunte, ¿pero es de matrimonios? Sí, pero todo va aunado a esto y también hubo problemas por parte de su matrimonio. Hoy lo vamos a ver. ¿Cuántas situaciones se vive en el liderazgo? ¿Cuántas situaciones se vive en el cristianismo? ¿Cuántas cosas hay que desconocemos? Todo aquello que tenemos que aprender cada día. Moisés tuvo un nacimiento en una época muy terrible donde la instrucción era matar a todo varón que naciera de parte de Faraón. Fue toda una peripecia su vida. Creció siendo adoptado por la hija de Faraón. Creció allá, llegó a ser príncipe, tuvo una situación en la cual se involucró, porque cuando uno tiene un llamado o un propósito de Dios en nuestras vidas, pues uno siempre cumple eso. Si usted se da cuenta, mucha gente, cuando alguien es atacado, así sea en las redes sociales, en vida, en lo que sea, muchísima gente se une a defender al atacado. ¿Por qué? Porque tenemos en el corazón el deseo de que las cosas sean honestas y justas. Esos son los propósitos de Dios. Los que tememos de Dios tenemos ese pensamiento y decimos, necesitamos verdaderamente defender al necesitado. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Se metió en problemas, mató a uno, lo enterró por allá, luego al siguiente día vio otra vez otra situación, fue a meterse, le dijeron, vas a hacer lo mismo que hiciste con el otro. Él se espantó, huyó, pero todo tiene un propósito de Dios. Se fue al desierto, 40 años estuvo por allá apacentando ovejas, y luego con todo y las ovejas se fue caminando hasta Horeb, el monte de Dios, por todo el desierto. Y eso es algo que para nosotros es, dice uno, imagínese pastorear ovejas en el desierto. Y allá fue, y el Señor le habló a través de una zarza, empezó a cambiar su vida. Pero Moisés era un pesimista como todos. Cuando usted se crea ya dentro de su corazón que usted, no, yo soy licenciado en teología, yo estudié hermenéutica, exegética, homilética, y todo lo que se le ocurra, a mí no me espanta nada. Yo le digo, en ese momento usted está perdiendo la humildad y puede perder el propósito de Dios en su vida. Siempre tenemos ese temor de no sentirnos capaces. Y es que así es, porque no es nuestra capacidad, sino es el poder de Dios a través de siervos inútiles que somos nosotros. Esa es la realidad. Por eso no podemos caminar con soberbia ni mirar con soberbia. Simplemente somos instrumentos que el Señor usa para bendecir. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Le digo porque así le pasó a Moisés. Era un pesimista, y el Señor le decía, vas a hacer esto y esto y esto. Ay, Señor, y ahí está Moisés tratando de darle la vuelta o diciéndole, mande a otro, Señor, mande a otro. Yo no estoy calificado para una misión tan grande. Él no quería volver a Egipto. ¿Y por qué? ¿Por qué él no quería volver a Egipto? Porque él tenía un pendiente, le digo, de lo que acabamos de hablar. Tenía un muertito por allá. De allá había salido huyendo cuando lo descubrieron de ese asesinato. Se tuvo que ir huyendo y el Señor lo enfrenta primero. Bueno, pues allá quiero que vayas. No, Señor, pero no me siento calificado. O él pensaba muy en su interior, quizás, y si me descubren, allá me van a matar también. No sé cuántas cosas pueden pasar por la mente de uno en el interior, lo que no se ve. Pero él no quería ir allá. Pero siempre pasa esto. El Señor nos va a enfrentar con el pecado. Cuando yo comencé hace 30 años, ¿dónde creen que me llevó el Señor? Al lugar en donde yo nací. El lugar en donde yo había sido
yo la oveja negra de la familia. Terrible. Y había gente que yo llegaba a visitar porque el Espíritu ponía, ve a ver a fulano, háblale de lo que Dios ha hecho. Y me decían, ¿pero qué me vas a decir tú? Si yo te conocí, ¿quién eras aquí? Tú eras malísimo. Eres malísimo. ¿A quién quieres engañar? Y eso de pronto me golpeaba, pero el Espíritu Santo me decía, háblale, háblale. Y venía a mi mente esa palabra, cuando tú eres débil, fuerte soy yo, me decía el Señor. Y tuvimos que enfrentarlo, tuvimos que vivirlo, y luego ya nos sacó de allá. Entonces, eso pasó con Moisés. Pastor Damián, un abrazo, sabe que te amamos en Cristo. Hermana Meche, también gracias. Iván hasta Cunduacán, gracias también por estarnos viendo. Un saludo, bendiciones a todos los que nos están viendo y a los que nos están escribiendo, saludos y bendiciones. Y por esa causa Moisés había huido y tuvo que dejar de ser. Imagínense el precio que pagó Moisés por defender, nada más que lo estaba haciendo a su manera. Él tenía un llamado ya de que tenía que liberar, ser el instrumento que el Señor iba a usar para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y él lo hizo, pero a su manera, y fue y mató uno. Yo voy a hacer, lo sentía en su corazón. Entonces, por esa causa él huyó y tuvo que dejar de ser un príncipe. Había dejado de ser un elegido, un salvado de las aguas. Había dejado la comodidad, crecer en el palacio de Faraón. Tremendo. Y Dios lo está llamando y le dice, escucha esto, quiero que te fijes en esto. ¿Qué tienes en tu mano? Y esas son preguntas que nos lleva a analizar. Porque el Señor siempre pregunta, y son preguntas que tenemos que sentarnos y meditar, porque le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y yo le digo esto, ¿acaso Dios no sabía que tenía una vara? Pero Dios le estaba diciendo, ¿cuáles son los recursos para esta gran causa? Eso era lo que Dios le estaba diciendo. Chofi, gracias Chofi por estarnos viendo. Un abrazo, bendiciones también. Entonces, le digo, le estaba diciendo cuáles son los recursos para esta gran causa. Y le decía, vas a enfrentar a un ejército. Vas a enfrentar a una nación, la más poderosa del momento. ¿Y con qué? ¿Con una vara? ¿Con un palo, dice el tabasqueño? La vara significa un recurso que Dios estaba poniendo para él. Pero ¿cuál era ese recurso? La vara en realidad era Aarón. Yo creo, yo personalmente creo que la vara representa precisamente a ese. Mire que de ahí para adelante quien maneja la vara es Aarón. Y usted ve que Moisés ya no la tiene. Y todo lo que ocurre, las señales, las hace Aarón. Con la vara que llamamos la vara de Aarón y que la Biblia la llama la vara de Aarón. Pero en realidad era la vara de Moisés. Así inició este trayecto y nosotros tenemos mucho que aprender. Quizás usted diga, ¿y yo para qué quiero tanta historia? Cuando lleguemos al centro de esto, yo le digo que el Espíritu Santo va a impactar su vida. Gracias, hermana Lupita. Saludos a Tuno, saludos a Marcos, saludos a José, a tus nietos, a tu nuera, a todos un abrazo hasta Torno Largo, allá en Paraíso. Espero que Dios esté bendiciendo sus vidas. Entonces, eso es importante, pero veamos un poco más adelante hasta dónde llegó esa vara que llamamos la vara de Aarón, pero que era la vara de Moisés. En el libro de Números, del capítulo 17, le voy a contar desde el 16, escenas de los próximos capítulos. Por allá, como en todo, como hasta en las mejores familias, se armó un problema. Y una familia de una gente que se llaman los de Coré, la familia de Coré, ellos dijeron, hey,
A ver, esperen un momento. ¿Quién dijo que los de Moisés y los hermanos ahí son los que mandan? ¿Y quién le dijo a ellos que eran superiores a nosotros? Nosotros también somos familia de sacerdotes, familia de profetas y familia de gente de Dios. Y armaron un problema. Armaron un problema como sucede en todo lugar. Le digo, hasta en las mejores familias. Y Dios se enojó con ellos por la murmuración que ellos hicieron. ¿Y sabe cómo lo resolvió el Señor? Le voy a decir cómo lo resolvió. Le dijo a Moisés: no nos pongamos a pelear, sino que aquí lo arreglamos a la buena. Cada uno de los principales de cada tribu traiga una vara y escriba el nombre de la tribu en la vara. Usted agarre la vara de Aarón y escriba el nombre de la familia de Leví ahí en la vara. Vengan todos y traigan la vara y dejen las varas en el tabernáculo. Y vengan mañana y van a saber cuál es la vara que yo he bendecido. Así de sencilla la solución del Señor para no entrar en conflictos. Fue una muy buena forma de saber, sin elecciones, sin plebiscitos, sin referendos, sin votos, sin levantar el dedo, sino que una cosa así, sobrenatural. Entonces, cada uno de las tribus tomaron su vara, la pusieron entre ellos, escribieron el nombre, la llevaron al tabernáculo y pensaban: ojalá ganemos nosotros. Todos emocionados porque dijeron: Dios va a decidir quién era el que Dios le había dado la autoridad espiritual. Y todos emocionados: a lo mejor nosotros, no puede ser que Moisés nada más, nosotros también queremos de ese huesito. Al otro día vuelven por las varas y cuando ven las varas, todas están ahí como la habían puesto. Y la vara de Aarón, que nosotros sabemos que es la vara de Moisés, pero llamada la vara de Aarón, había echado ramas, hojas, flores y tenía frutos también, tenía frutos. ¿Usted sabe de qué estoy hablando? De un bastón ya seco, tieso, muerto. Una vara. Yo no sé si usted en el campo ha visto a los ancianos que buscan su bastón allá en el campo, lo hacen bien y ahí lo andan cargando. O se la voy a poner más fácil para los que crecieron en el rancho. Para los jóvenes, haga de cuenta que le estamos hablando en dialecto. La tranca que se ponía donde se trancaba la puerta cuando nosotros crecimos. Palo de castarrica, de pimienta que se buscaba ahí bien fuerte y se atravesaba ahí para que no entrara nadie. Claro que ahorita los jóvenes ya todo con Alexa, ya todo es electrónico, con cerraduras y todo eso, pero era un palo muerto ya, definitivamente muerto. Quién sabe cuánto tiempo tenía que lo andaban cargando. Ya no había ni el más mínimo signo de vida, estaba totalmente muerto ese pedazo de palo o esa vara. Imagínense ustedes que llegas al siguiente día y la ves que floreció, que tiene hojas, que tiene frutos y todo eso. Es como para caer de rodilla, te vuelves loco, te pones a llorar o piensas: me hicieron trampa, ¿qué pasó? Porque no es creíble para nuestra mente así. Pero eso hizo Dios, le digo, y es importante porque le digo, era una vara, un bastón de esos del abuelito. Imagínense que un día se le olvida su bastón de madera en la iglesia y al siguiente día amanece con hojas y frutos. Bueno, fue tan claro, pero tan claro el responder de Dios y el decir: miren con quién estoy, con Moisés y Aarón. ¿Y con quién no estoy?
Con quien le floreció la vara, con esa tribu estoy, con esa familia estoy. Con los que no, pues simplemente no. ¿Usted cree que de ahí en adelante los demás discutieron? Todos dijeron, este indudablemente es. ¿Y usted sabe dónde terminó esa vara? ¿Sí sabe? Bueno, dentro del arca de la alianza donde habitaba el Señor. Dentro del arca, ese cofre de oro que transportaban los levitas adentro con las tablas de la ley y una muestra de maná que descendió o que Dios envió desde el cielo. Ahí terminó esa vara, dentro del arca. Esa vara representa ese recurso maravilloso que complementaba lo que le faltaba a Moisés. Aarón, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Y Aarón representa esa vara. Aarón era una respuesta, era el recurso que Dios tenía para Moisés. Ok, tú no quieres, tú porque eres tartamudo, no puedes. Okay, aquí está Aarón. Y María, pero escuche, no solo tenía la vara, porque Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? La mano es parte de ese juego también. No es la vara solamente, la vara la tenía en su mano. Y la mano también tiene un símbolo. ¿Qué pasó con la mano? ¿Cuál fue la señal? Se puso leprosa. Primero la metió en su seno y cuando la sacó, fíjense bien, cuando salió la mano, leprosa. Estaba leprosa. Y el Señor le dijo que la volviera a meter y la volvió a meter a su seno y cuando la sacó, estaba totalmente limpia. Esos son milagros totalmente extraordinarios. Bueno, la mano representa a María, que otros la llaman Miriam. Entonces Miriam o María, pero eran ellos. Aarón era 3 años mayor que Moisés. Y María o Miriam 7 años mayor que Moisés. Eran los hermanos mayores. Y Moisés era el niño, era el menor. Pero mire lo que pasó. Hubo otra gente reclamando en Números capítulo 12. ¿Y saben quiénes eran? Ellos, Aarón y María. Un día también se rebelaron ellos mismos. Los que reclamaron dijeron, esperen. ¿Acaso Dios nada más habla a través de Moisés? ¿No le ha pasado eso también? En su iglesia, en su hogar. Que todos quieren tener autoridad, que todos quieren dar su propia opinión y decir, no, lo vamos a hacer así. Ellos dijeron, Dios habla a través de nosotros también. Y claro, ¿cómo no va a hablar Dios a través de María si era llamada María o Miriam la profetisa? Y si era profetisa era porque Dios hablaba a través de ella. ¿Y cómo no habla Dios a través de Aarón si Dios mismo dijo que Aarón sería como la voz de Moisés para Dios y como la voz de Moisés para el pueblo? Y entonces, ¿quién dijo que Moisés no nos va a gobernar? Dicen ellos, nosotros tenemos la misma unción que él. Además, yo le cambié los pañales a él, yo lo cargaba, dice María. Y Aarón también. ¿Y ahora va a mandarnos? No, este niño no. Si nosotros lo ayudamos para que creciera. O sea, no dejaron de verlo como su familiar inferior. Él es el más chico. Pero a Moisés, Dios lo llamó. Dios le habló. No sé si a usted le pasa. Yo salí de la comunidad donde crecí. Y allá pues sí, tuve una vida fuera de Dios. Cuando yo regreso allá, mucha gente me sigue viendo como lo que fui. Todavía no entienden el cambio, el propósito de Dios en nuestras vidas. Me siguen viendo como, ese fulano. Así, bueno, así pasó con María y Aarón. Seguían viendo como el menor de la familia. Bueno, de lo que quiero hablarle este día no es un tema de ministerios,
no es un tema de denominaciones, no es un tema de liderazgo. Esto es un asunto personal. Eso fue lo que Dios les dijo a ellos. Y les dijo, yo a ustedes, le dijo a Aarón y a María, yo a ustedes les mando sueños, revelaciones y profetas, y por medio de profetas he hablado. Y les dijo, pero cuando yo hablo con Moisés, yo le hablo cara a cara. Así, yo le hablo cara a cara. O sea, con ustedes les doy sueños, revelaciones, profetas, pero con Moisés yo hablo cara a cara. Y eso es algo que impacta nuestras vidas. Bueno, vamos a un pequeño comercial y en un momento regresamos. Regresamos, por favor, en un momento. No se despegue porque esto se está poniendo bueno. Bien, continuamos. Le decía que es importante esto porque tenemos que aprender lo que el Señor dijo de Moisés. Es algo que a nosotros verdaderamente nos impacta y que lo sabemos. Todos los lectores de la Biblia sabemos cómo está este asunto y por el cual debemos de caminar. Entonces, él le dijo, cuando yo hablo con Moisés, le hablo cara a cara. Así que ustedes pueden llevarme razones. No hay problema, pero es que yo y Moisés tomamos el café. O sea, ese es otro asunto y es un asunto que no tiene que ver con ministerio ni con denominación. Es un asunto personal. Y entonces Dios se enojó. Los llamó hasta el tabernáculo y ahí María quedó leprosa. ¿Por qué quedó leprosa? Porque entró a la intimidad de Moisés. Esto es algo que yo quiero que usted por favor lo analice y por eso le digo, tenga siempre en qué anotar. Entró a la intimidad de Moisés. ¿Sabe cuál fue la murmuración? Pelearon con la esposa de Moisés. Algunos historiadores dicen que era la misma Séfora que era de origen africano. Eso dicen. Mariano, gracias Mariano, saludos, no sé por dónde andas, porque eres trotacamino, pero un abrazo, saludos y bendiciones hasta donde quiera que te encuentres, a ti y a tu familia. Le decía, es importante esto porque algunos historiadores dicen que era Séfora, que era de origen africano, otros dicen que fue él que tomó después otra esposa y era africana, o sea, fuera del pueblo de Dios. Y ellos murmuraron, hasta con justa razón, humanamente. Martita Peregrino, gracias de verdad, bendiciones. Entonces le digo, con justa razón, humanamente hablando, ¿se imaginan a Moisés todos los sábados en la reunión del pueblo diciendo, recuerden que está prohibida la mujer extranjera en nuestro pueblo? Y el otro sábado decir, tenemos que expulsar al hermano fulano por tener mujer extranjera. Y al siguiente sábado, diga, les presento a mi esposa y es extranjera. ¿Se da cuenta? Si lo ves humanamente, era justo lo que peleaba María y lo que peleaba Aarón. Entonces ellos por eso murmuraron. Ya después lo estudiaremos eso tiene otra enseñanza, pero bueno, ya después lo vemos. Aquí vamos a entrar en algo, no quiero herir susceptibilidades, pero la palabra es para que te confronte, para que te analices. No es acusatoria, es para enseñarte, para no estar engañados, para no sea que nos pasemos toda una vida en la iglesia y verdaderamente no seamos salvos. Ese es el peligro y el miedo que nosotros tenemos como líderes y por eso queremos enseñarles. Entonces es importante, le digo, cuando ella entró a evaluarlo a él, ¿qué pasó con María? Entró en la intimidad de Moisés. ¿Y cómo salió leprosa? Entonces, y después el mismo Moisés
le pidió a Dios, sane a mi hermana, ya aprendió la lección, ya aprendió. La lepra, fíjense bien, significa pobreza absoluta. Ella aprendió que murmuración y pobreza siempre van juntas. Y yo le voy a ser franco este día, porque para eso estamos expuestos. Nosotros estamos en un aparador de cristal donde nos ven nuestro diario vivir. Yo les confieso, en mi caso personal, que cuando viví en mi casa paterna, en mi infancia y mi adolescencia, siendo creyente, éramos creyentes, muy pobres, demasiado pobres, pero dos cosas nunca faltaron en nuestra mesa: la pobreza y la murmuración. Son siamesas, están juntas, están aliadas, están pegadas. Y nos sentábamos a comer prójimo, porque no había nada más que comer. Y esto le digo a todo el que me está escuchando: yo no me preocupo por denominación, yo no me preocupo por lo que usted se congrega y todo eso, a dónde, ni mucho menos. Esto es simplemente para analizarlo personalmente. No se sienta acusado ni señalado, analice. Le digo, nos sentábamos a comer prójimo, no había nada más que comer. Toda la conversación terminaba en el pastor, el hijo del pastor, la hija del pastor, el líder de esto, el líder de otro, la líder de femenil, el líder de varones, la esposa del pastor, la hija del pastor, los nietos del pastor, el esposo de la comadre y la comadre. Óiganme, jamás faltó murmuración. Llega uno a casa, se sienta en la mesa donde están los alimentos sagrados que Dios provee, y en ese lugar donde está la bendición de Dios empezamos a murmurar. Y viste fulano, y viste el de la alabanza, y viste cómo cansaron, y viste lo que dijo, y viste lo que eso es murmuración, y eso es lepra. Eso nos lleva a la ruina. Es siamesa. La lepra y la murmuración es pobreza absoluta. Pobreza absoluta. Y le digo, ¿por qué? Porque jamás faltó murmuración, pero jamás faltó ruina en casa. Qué curioso, cuando dejamos la murmuración, la ruina se cayó sola. La ruina se cayó sola. Así que cuando esté cansado de estar próspero y quiere estar un poquito estrecho, murmure de alguien. Y verá que Dios le va a nivelar la finanza, se las va a poner de cabeza. Cuando esté cansado de tanto color verdecito, de tanto color azul en su balance, y quiera un rojito más vistoso, más brillante, murmure. Y verá que empieza a aparecer el rojito sin falta. Empiezan a aparecer los devoradores. Porque la lepra es eso, todo se empieza a dañar y a caer en pedazos, porque la lepra es la murmuración y eso nos lleva a la ruina. Es increíble, verdaderamente. Le digo que vamos a la iglesia el día que sea, regresamos a casa y hacemos lo de María y Aarón. Se pusieron a murmurar y viste el pastor, y viste la esposa del pastor, y la hija, y los nietos, y viste el hijo, y el de la alabanza, y eso, y en el lugar sagrado, porque el comedor es un lugar sagrado. Ahí llega el pan de cada día, lo deja el Señor, y en lugar de comer y agradecemos y bendecimos, primero comemos al prójimo. Y con eso estamos mostrando que somos mejores que ellos. Y diciéndole, Señor, yo lo haría mejor que ellos. Ellos no saben. Pero como le dijo el Señor a María y a Aarón cuando los llamó al tabernáculo, le dijo, yo a ustedes les hablo, María, por eso tú eres profetisa. Aarón, por eso tú estás ahí. Yo les doy revelaciones, la palabra, y les mando profetas. Pero con Moisés yo me siento a tomarme el café. Con Moisés es cara a cara. Moisés es mi íntimo, como era Lázaro y la familia de Lázaro con él. Ahí llego yo con él. Entonces, es mi gusto. Él es soberano.
Así que aguas, amados hermanos. Te digo, no es acusatorio, es simplemente para que analices, porque donde hay murmuración no falta pobreza. Pero cuando tú evites la murmuración y no le enseñes a tus hijos eso, la pobreza cae sola y empieza a llegar la bendición de Dios. Porque le digo, ahí empieza a aparecer la falta, las necesidades, empiezan a aparecer los devoradores, porque la lepra es eso. Todo se empieza a dañar y a caer en pedazos. Pero Moisés y Aarón le pidieron perdón por ella, por María, por haber murmurado. Le dijeron, Señor, ya perdónala, ya aprendió. Y Dios dijo, ok, listo, yo la sano, pero 7 días se va a quedar leprosa y no se va a acercar allá fuera del campamento. Ahí se me queda leprosita 7 días. Y 7 días estuvo en el campamento con lepra y a los 7 días salió. ¿Por qué? Le digo, se metió en la intimidad de Moisés a murmurar de su esposa. Se nos olvida. Hay gente que dice, no, el siervo de Dios es una belleza, el siervo de Dios verdaderamente es un hijo de Dios. Pero la mujer. ¿Y dónde queda la palabra? Ya no son 2, es 1. Y si tú hablas de 1, estás hablando de los 2. Y Dios va a defender a su hijo, porque es el llamado de Él. Él lo puso. Ahora, ¿somos perfectos? No. Pero no tenemos el poder para sanar la imperfección. Eso es algo que se nos tiene que dar. No quieras enderezar a nadie, enséñale. Y el Espíritu de Dios lo hará el cambio, la transformación con el que quiere. Amada familia, hermanos, creyentes, el cristianismo es hermoso. Pero tenemos que tener humildad. No podemos sentirnos superior. Desde el momento que estamos hablando de alguien, estamos diciendo, yo lo hago mejor, Señor. ¿Por qué te fijas en él? Si aquí estoy yo y yo soy mejor que él. ¿Y sabes qué estás diciendo? Tú no sabes, Dios. ¿Cómo vas a poner a ese? Te equivocaste. ¿No que eres sabio, pues? Imagínate ofender al Rey de Reyes, al Señor de Señores. De esa manera, cuando tú menosprecias a un hijo de Dios, le estás diciendo, Dios se equivoca. ¿Qué haces allí? Aléjate. Yo prefiero tener 10, 20, 30 en la iglesia que aprendan, que quieran cambiar, que sean transformados por el poder del Espíritu Santo y que den testimonio con su vida afuera, a tener la iglesia llena y volverlo un mercado de murmuraciones. Así que aguas con eso, aguas con eso. Le digo, ¿te das cuenta de ese paralelo? ¿Te das cuenta que yo estoy diciendo que Aarón estaba representado por la vara y María estaba representada por la mano de Moisés, cuando el Señor le dijo, mete tu mano en tu corazón? La metió en su intimidad y la sacó, estaba leprosa. Bueno, ahí se metió María al corazón de Moisés, a hablar de la mujer de Moisés, a decir que era extranjera y que cuántas cosas, y como diciendo, Dios, pero es que tú no te fijas. ¿Cómo va a ser que Moisés esté así? La soberanía de Dios no es cuestionable para ningún mortal. Él es soberano. ¿A cuántos has visto que de allá? Y yo les voy a decir, una vez, un alcohólico que ya falleció, me dio una palabra a mí. Una palabra, ese alcohólico me habló y me dijo una palabra que me tocó, que me lastimó, y que tuve que levantar los ojos al cielo y decirles gracias a Dios. Usó un asno. A veces despreciamos
menospreciamos. Tenemos que estar prestos para escuchar y analizar. La palabra simbra, sacude, te confronta. No vayas a la iglesia donde todo es paliado, todo es alegría, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, Dios esto, Dios el otro, Dios aquí, Dios allá. No. Donde se confronte el pecado y puedas ir siendo transformado, limpiado cada día. Eso es lo importante. Entonces, tenemos que entenderlo. Le digo, yo encuentro esa similitud, dos recursos, esa respuesta que Dios tenía, y entonces el recurso no era un palo, no era una vara, el recurso era una persona, y de eso que quiero que pensemos ahora, y es de eso lo que yo quiero que pensemos ahora. Se presenta un gran problema. Está el pueblo de Dios esclavo 430 años en Egipto. Necesitamos solucionar ese problema. Y los humanos dirían, haremos un proyecto de liberación humana. Crearíamos un proyecto, lo llamaríamos proyecto de liberación hebrea, o cómo sacar a los judíos en 3 pasos. Crearíamos un proyecto o haríamos un plan, cómo sacarlos, la estrategia, la economía, por dónde van a caminar, por dónde. Yo te digo, cuando se presentó el problema tan grave, 430 años de esclavitud, cuando el primogénito de Dios, que era ese pueblo, está secuestrado, la respuesta de Dios a ese problema, ¿cuál fue? ¿Un método? ¿Un proyecto? ¿Un procedimiento? No. Nosotros nos calentamos la cabeza con muchas cosas. La respuesta de Dios fue un hombre, una persona llamada Moisés. Y un hombre imperfecto, tartamudo. Y le dijo, tú vas a ir y me vas a liberar. Y aquel venía huyendo porque había matado allá un egipcio y lo habían descubierto. Y el Señor le dice, no, allá vas a ir y vas a hablar con aquel y vas a liberar a mi pueblo. Y cuando Moisés pide el recurso, ¿y yo cómo le voy a hacer? Dios, ¿qué respuesta le da Dios a Moisés? Personas. Le dice, ahí está Aarón, ahí está María. Personas imperfectas como el mismo Moisés. Y usted puede pensar, ¿se equivocó Dios con Moisés? No. Dios no se equivoca. Dios no está cometiendo errores, ni escogió al azar, pues quería a Moisés para ese problema así imperfecto. Y esto quiero que se lo grabe, por favor. Le digo, usted que está anotando, usted que tiene ahí, ¿dónde es? La respuesta de Dios a un problema también será una persona imperfecta para Dios. ¿Por qué? Porque para Dios ese imperfecto es el perfecto para curar y sanar ese problema. ¿Por qué? Para que la honra y la gloria se la lleve Él, no el hombre. Cuando usted le decía al inicio, dice, no, yo soy licenciado en teología, yo llevé hermenéutica, exegética, homilética y todo lo que a usted se le ocurra y tiene lleno de diplomas ahí, no le sirves a Dios. Dios ocupa lo imperfecto para que la gloria y la honra se la lleve Él. Y yo no te digo que no te prepares, claro que tienes que estar preparado. Dios nos lleva a diferentes caminos y a veces tenemos que predicar en gente demasiado intelectual. Nosotros tenemos un grupo de 30 y tantas maestros de la UJAT que tienen maestrías, doctorados y todo eso. Y ahí llegamos y compartimos con ellos y tenemos que estar a la altura en el tipo de modo de hablar y todo eso. Pero todo lo hace el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. No estoy mintiendo, señores. De verdad, entiéndanlo. Cuando ya Israel ya es nación, son rodeados por los madianitas, por los amalecitas, un ejército 1000 veces superior a Israel, la población. Esta chica está en crisis, está en ruina absoluta.
Y dice claramente en el libro de Jueces capítulo 6 que el pueblo oró y clamó al Señor, a Dios estando en angustia, y Dios respondió. ¿Y cómo creen que respondió Dios? Enviándoles un ejército, enviándoles una estrategia de combate, enviándole misiles, enviándole aviones para que pudieran combatir a ese ejército. Era superior al pueblo de Dios. No. ¿Saben qué hizo Dios? Les mandó una persona que dijo, esa persona, fíjense lo que dijo: yo soy el más pobre de Manasés, el último de la familia, y vivo en un pueblo que se llama Olvido. Soy el último de la familia, el menor. A ese imperfecto, Gedeón, Dios lo envió. Tú vas a ir y vas a derrotar a esos. Pero yo, si yo soy, olvídese. Y eso nos golpea a nosotros duramente, porque siempre decimos: Señor, pero es que yo no puedo, yo no, manda otro. Y tenemos que aprender. Por eso es esto, para aprender. Bien, vamos a un corte comercial porque nuestros patrocinadores también requieren de eso. Y regresamos ya para despedirnos y el próximo martes terminaremos. Volvemos en un momento. Pero nosotros somos Centro Cristiano. Bien, pues gracias a todos de verdad por su atención, y yo quiero decirles: analice la palabra. La palabra no es para golpearle. Si usted se siente confrontado, es simplemente: tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios misericordioso. Véalo, analícele, hable: Señor, muéstrame mi corazón, muéstramelo para que yo sepa de dónde tengo que arrepentirme, qué es lo que tengo que hacer, porque yo quiero vivir en bendiciones y no solamente aquí. Yo quiero estar en la eternidad contigo. No tiene caso que me pase toda una vida aquí fingiendo, nunca aprendí bien, y a la hora de la hora sepa que diga: no, pues aquí ni te conocemos, no estás inscrito en el libro de la vida. Por eso es que la palabra, muchas veces me dice la gente, es que a veces su palabra golpea. No es mía la palabra, yo solamente le expongo, eso ya está aquí. Entonces yo se les pongo porque eso me da el Espíritu Santo. Le pido disculpas, pero en el nombre de Dios yo le digo: analícela y camine. Vamos a orar despidiéndonos porque es necesario hacerlo. Así que, Padre bueno, gracias, bendito Dios, por esta palabra. Permítenos, Señor, que cumpla para el propósito que tú le envías, Señor. Sana los corazones, bendito Dios. Restaura la familia, Señor. Verdaderamente queremos cristianos 100% convencidos, Señor, con esa humildad, con ese arrepentimiento, con esa misericordia, bendito Dios, que aprendamos a caminar como tú lo deseas, bendito Dios. Gracias, Señor. Bendigo este lugar, bendigo a Pan de Vida, Señor. Y hoy, Señor, también doy gloria a ti por todos aquellos, Señor, que nos escuchan y aquellos que aún diferido van a escuchar tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias. No se le olvide, soy el pastor Andrés López Jiménez de Centro Cristiano de Calacuaya, ubicado aquí en la colonia Solidaridad. Los sábados tenemos de 5 a 7 tenemos estudios bíblicos, de 7 a 9 de la noche tenemos talleres de matrimonio. Si a usted le interesa, háblenos por teléfono, porque ahorita tenemos cupo lleno, pero ya vamos a terminar y vamos a iniciar otro grupo. Que Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima y no se despegue de su canal porque Dios tiene algo más que decirle todavía. Aproveche este momento, ¿por qué? Porque la palabra de Dios fluye. Va a llegar el momento en que va a querer escuchar y ya no se podrá. Bendiciones a todos. Bye. Sella el pacto, cuídalo como un tesoro y defiende tu promesa como el oro. No desmayes, permanece siempre fuerte, sobrevive, sé coherente hasta la muerte y demuestra que además de ser humano